Y comienza una vez más uno de los festivales más aclamados de la industria del cine, catalogado por muchos hasta más importantes que los Oscar. En efecto, estamos hablando del Festival de Cine de Cannes. Me pica un ojo aquí un poco. Y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre esta 78ª edición de este prestigioso evento. 78ª, o sea, tuve que buscar en ChatGPT cómo se decía eso. ¿Por qué? Primero, veamos un poco de la historia de este festival. El Festival de Cine de Cannes nació como un desafío a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938, en el Festival de Cine de Venecia, Hitler y Mussolini manipularon los resultados para favorecer a las películas de propaganda. Esto obviamente indignó a la comunidad cinematográfica internacional. Decidido a crear un festival apolítico y libre de tales interferencias, el diplomático francés Philippe Langer impulsó la creación de un festival francés que compitiera con Venecia, y la ciudad de Cannes se ganó el honor de llevar a cabo el evento. La primera edición estaba programada para el 1 de septiembre de 1939, el mismo día que comenzaría el Festival de Cine de Venecia, pero también fue ese día en el que Hitler invade Polonia, comenzando así la Segunda Guerra Mundial, lo que impidió que se realizara el festival. Tras la devastación de la guerra, el festival, originalmente llamado Festival Internacional de Cine, celebró su primera edición el 20 de septiembre de 1946 y se convirtió para siempre en un testimonio del poder perdurable del arte. Del arte. No sé, yo lo he repetido 10.000 veces y no me sale poder perdurable del arte. O sea, ya está, tú me entendiste. Bueno, voy a bajar el aire, que hay un calor aquí. Ya estoy. Es que fui a bajar. Espera. Es que fui a bajar el aire, que hay tremendo calor. Ya estoy. Continuemos. Durante sus primeros años sobrevivió a la Guerra Fría y a los escándalos de Hollywood, mientras que su proyección internacional seguía en aumento. En 1951 se construyó el Palacio del Festival y en 1955 se otorgó por primera vez la prestigiosa Palma de Oro, el premio que reconoce al mejor largometraje en competición oficial. Cada modelo de este premio es único, fabricado y tallado a mano en oro de 24 quilates y cristal, pues este año la 78ª edición del Festival de Cine de Cannes se estará celebrando del 13 al 24 de mayo. Como cada año, el comité organizador elige a múltiples personalidades del cine para que conformen el jurado del evento. El jurado de esta edición estará presidido por la actriz francesa Juliette Binoche. Por primera vez en la historia del festival no va a tener un póster oficial, sino que va a tener dos. Esta edición estará homenajeando a la película Un hombre y una mujer de Claude Lelouch de 1966, ganadora de la Palma de Oro y 2 Oscars. Pero lo que resalta el festival es el homenaje a sus dos protagonistas, Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant. Le Croissant, la Tour Eiffel, Mon Amour, lo que sea. Estos personajes reflejan la intensidad de un amor apasionado que triunfa sobre la red. Llevo 3 horas diciendo que triunfa sobre la... ¡No me sale! ¡No me sale! Estos personajes reflejan la intensidad de un amor apasionado que triunfa sobre la desesperación. Algo me sale mal. Que triunfa sobre la desesperación. En fin, que lo que quiere el Festival de Cannes es reunir, acercar cuerpos, corazones y almas en un mundo que está todo jodido. Pues eso es lo que quieren ellos, unir. Está bonito, está muy bonito. Pero ahora analicemos las películas que se van a estrenar, porque la cartelera de este año promete. Estarán presentes estrellas como Tom Hanks, Jennifer Lawrence y Joaquin Phoenix. Y también directores como Spike Lee, Wes Anderson, Ari Aster y Richard Linklater, que estarán estrenando películas. Robert De Niro recibirá la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de apertura del festival, y Tom Cruise estrenará la última película de Misión Imposible: The Final Reckoning justo antes de que se estrene en cines de todo el mundo el 22 de mayo. Poco me doy aire. ¡Ay! Me muero. Primero hay que tener en cuenta que la selección oficial de las películas que se estrenan en Cannes están divididas en categorías. La primera categoría obviamente son las películas que están en competición y que buscan llevarse la prestigiosa Palma de Oro. Este año la lista de películas en competición está conformada por 22 cintas de todo el mundo, y el largometraje francés Parti un jour será el filme de apertura, aunque este no está en competición. Otra de las categorías es la llamada Un certain regard o Una cierta mirada en español. Esta se centra en
películas originales tanto en estética como en temática, con el objetivo de descubrir y promover a los nuevos talentos cinematográficos. Generalmente, esta lista incluye los debuts directorales de muchos futuros cineastas. Estas películas tendrán un jurado específico y competirán por un premio que tiene el mismo nombre que la categoría, un certain regard. También se estrenan en el festival películas fuera de competición, y este año hay que destacar el estreno de Misión Imposible The Final Reckoning, que según Tom Cruise será la última entrega de la franquicia y reunirá toda su historia hasta el momento, y en la que como de costumbre veremos una vez más cómo Tom Cruise arriesga su vida por el cine. Y aquí hay que destacar la impresionante secuencia, que ya hablamos de ella en su momento en el canal, en la que se cuelga de un avión en el aire con simplemente un arnés. También se estrena fuera de competición la nueva película de Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington y distribuida por el aclamado estudio A24. También tenemos a las proyecciones de medianoche, una sección de festival dedicada principalmente a películas de género, que incluyen thrillers, películas de terror, acción o cintas provocativas o poco convencionales. Existe además la categoría de estrenos de Cannes, que es más o menos lo mismo que películas que se estrenan fuera de competición. Yo no le encuentro la diferencia. Y por último, pero no menos importante, la categoría de proyecciones especiales. En esta categoría se estrenan principalmente películas documentales o películas que necesitan una especial atención debido a su temática o relevancia, y también algún tributo especial a figuras del cine. Este año será la película El hombre que vio al oso que vio al hombre de Pierre Ricard. De nuevo, mucho francés, es que esto es carne. Y lo más interesante es que este año estarán debutando como directores Scarlett Johansson, Kristen Stewart y Harris Dickinson, que estarán compitiendo en la categoría de Un certain regard. Johansson estará estrenando su primera película como directora, Eleanor the Great, protagonizada por la actriz June Squibb de 95 años, que estará interpretando a una sobreviviente del Holocausto en una conmovedora historia. Kristen Stewart, que también estará haciendo su debut directoral, estará presentando The Chronology of Water, protagonizada por Imogen Poots, que cuenta la historia real de Lydia Yuknavitch, una autora estadounidense que desafió el abuso infantil a través de la natación y la escritura. Y otra de las estrellas que estará debutando en su papel como director, como ya les dije, será Harris Dickinson, actor que interpretará a John Lennon en las próximas películas de los Beatles, pues se estrenará en Cannes su película Urchin, que sigue la historia de un indigente sin hogar en Londres. Y no podemos perder de vista la nueva película de Wes Anderson, El esquema fenicio, una comedia negra de espionaje con un elenco cargado de estrellas como es de costumbre. Este elenco incluye a Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch y Bill Murray, y estará protagonizado por Benicio del Toro. El director Ari Aster también estará presente estrenando su película Eddington, protagonizada por Joaquín Phoenix y Pedro Pascal, un western que trata la historia del enfrentamiento del sheriff de un pequeño pueblo y su alcalde. La cinta también contará con Emma Stone y Austin Butler, pero si eres de esos cinéfilos clásicos te encantará ver Nouvelle Vague, una película en francés de Richard Linklater que contará la historia de la creación de la película A Bout Souffle de Jean-Luc Godard. Hay que mantenerse atentos a estas películas, porque si hay algo que nos ha enseñado este festival es que las que triunfan aquí triunfan en la temporada de premios en Hollywood, como pasó con Anora este año, que había ganado la Palma de Oro en Cannes y se ganó el Oscar a Mejor Película. Y antes de terminar este video, quería darles algunos datos curiosos sobre este festival. En el año 1955, la actriz Grace Kelly conoce al príncipe de Mónaco Rainier III, y justo un año después se casarían en la víspera de la inauguración de este festival. Pero no todo han sido cosas bonitas. A finales de la década de los 60, Francia se vio acosada por un profundo malestar social que acabó estallando en la noche del 10 al 11 de mayo de 1968. Esto se extendió al festival, que justo se había inaugurado ese día con una proyección de una copia restaurada de Lo que el viento se llevó. El evento se convirtió rápidamente en un foro de reuniones y protestas. Los miembros del jurado dimitieron y varios directores retiraron sus películas. Fue tan fuerte el apoyo de los realizadores a las protestas que el 19 de mayo directores como Jean-Luc Godard, Roman Polanski y François Truffaut se aferraron a las cortinas rojas del cine para evitar que se abrieran y así que no se proyectara la película. O sea, se engancharon al cine. Esto no se abre, esta cortina tú me la abres, las protestas, no sé qué. Así fue. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y déjame en los comentarios cuál es la película que más te emociona ver de estas que van a estrenarse ahora en Cannes. Y como siempre, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y dale like si te gustó. Claro que sí. Así que nada. Gracias.